El trabajo Anatomía en las instituciones de la política comercial externa se trata de una investigación de estudios de caso que buscan poner el foco en los arreglos institucionales que los países han adoptado en el siglo XXI para la formulación, implementación, negociación de la política comercial externa, así como de las estrategias de promoción de comercio e inversiones. Parte de la idea de señalar que la formulación de la política comercial externa es eminentemente un proceso político. Esto es, que existen pujas de poder en torno a los intereses, actores, valores, prioridades que van a dar forma a ese diseño de la política comercial externa. Y de este modo, la manera en la que se organiza el proceso de toma de decisión y de implementación en torno a esta política no va a ser azaroso, sino que lo que vamos a observar en el trabajo es que efectivamente el proceso importa. El proceso, la anatomía de las instituciones va a dar cuenta de los contenidos, prioridades que tenga esta política comercial. De allí su relevancia de estudiarlo, más en un contexto como el actual de crisis de la globalización, de desafíos en el siglo XXI, donde el comercio internacional ha empezado a cambiar y esto ha impactado en cuáles son los intereses en esta política. El trabajo es un estudio de casos, analiza 6 territorios, basándonos en una combinación de cuestiones. Por un lado, que fuesen países o territorios que fuesen relevantes en materia de su desempeño en comercio internacional, pero por otro lado que nos ofrecieran una variedad en las variables que íbamos a estudiar, esto es, que sus diseños institucionales fuesen distintos y que además tuviesen diversidad en su representación geográfica, sus diseños constitucionales y sus niveles de desarrollo. De allí que el trabajo engloba 6 casos, el de la Unión Europea, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Corea y Canadá. Casos muy heterogéneos, pero que nos permiten ver una serie de elementos transversales. Y esto es que, si bien existen elementos o características que van a depender de la configuración sociológica, constitucional, histórica y política de cada lugar, también apreciamos procesos de transformación que son transversales a los 6 casos analizados. De estas observaciones, uno de los primeros resultados de la investigación es notar que efectivamente, si el comercio en el siglo XXI ha cambiado, los arreglos institucionales se están adaptando a estos cambios. ¿Qué vemos? Por ejemplo, en una de las variables centrales de la investigación, que es la vinculación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, lo que nos permite medir es el margen de maniobra que cada poder tiene para formular e implementar la política comercial externa, observamos allí un cambio. Mientras que históricamente el poder legislativo ha tenido un rol secundario en el proceso de formulación e implementación de la política comercial externa, observamos que en la última década hay un rol cada vez más activo del poder legislativo asociado a la complejización de los acuerdos comerciales regionales. Con acuerdos comerciales más complejos, la participación tradicional ex post del legislativo ya no resulta adecuada y se observa una tendencia a generar reglamentaciones que modifican la manera en la cual legislativo y ejecutivo interactúan en un proceso de negociación y ratificación de un acuerdo comercial internacional. Otra de las cuestiones que observamos en cuanto a la formulación e implementación de la política comercial al interior del Poder Ejecutivo es una tendencia a la especialización en el modo de abordaje y a la multidisciplinariedad en la toma de decisiones. Ya no vamos a encontrar un único, o muy difícilmente encontraremos que una única agencia dentro de los arreglos institucionales del Estado pueden resolver el proceso de toma de decisión y de formulación, implementación, negociación de la política comercial, sino que vamos a encontrar que una multiplicidad de agencias involucradas y la cuestión va a ser discernir quién lidera y quiénes son las agencias que participan en determinadas instancias. Allí lo que observamos es que la formulación y la negociación de la política comercial son las funciones primigenias de lo que denominamos la agencia líder, pero que luego una multiplicidad de agencias intervienen y donde los mecanismos de coordinación pasan a ser cada vez más formalizados y de múltiples vías. Un último punto son las vinculaciones entre la sociedad civil y la autoridad o las agencias gubernamentales en la toma de decisión, donde evaluamos
dos elementos. Por un lado, el flujo de información, la transparencia, y por otro lado, la manera de articulación entre actores de sociedad civil y el gobierno, considerando diferentes niveles de participación y consulta. El resultado de la investigación muestra una tendencia a incorporar cada vez más actores en el proceso de toma de decisión, volviéndose un modelo más abierto, dejando de ser la política comercial una cuestión técnica de agencias burocráticas para volverse cada vez más democrática. El elemento que observamos va a condicionar tanto la relación poder ejecutivo con poder legislativo, como los mecanismos de coordinación, como así también la vinculación entre sociedad civil y el gobierno a cargo de la política comercial externa, es el nivel de información y capacidad de análisis que las agencias y los demás actores posean. De allí que hacer énfasis en esta dimensión termina siendo una de las políticas recomendadas a partir del trabajo.